Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Vega y a continuación les voy a mencionar mi reflexión en los conocimientos aprendidos en este hermoso espacio con Mario y Jamie, que fue cuerpo ritmo con orbitante. Entonces les voy a mencionar las tres fases que se trabajaron en el proceso, la cual fue la conciencia rítmica, que fue donde trabajamos los ritmos, el conocer los tambores, las familias, sus historias. Luego conocimos el cuerpo y el movimiento, que es como nuestro cuerpo se apropiaba de esos ritmos aplicados en la primera fase y cómo nuestro cuerpo improvisaba con esos sonidos, cómo empezábamos también a improvisar con la voz, cómo la voz llevaba mi movimiento. Fue bastante interesante esta etapa. Y en la tercera etapa trabajamos el material creativo, como yo lo llamo claramente, una creación colectiva, donde aprendemos, unimos estos dos procesos y hacemos una creación conjunta y empezamos a aprender un poco más y a unirlos los dos, y cómo nuestro cuerpo y nuestro ritmo empieza a trabajar en pro de lo enseñado. Cabe recalcar que Mario y Jamie trabajaban una metodología bastante llamativa, que era el tema del relato, y cómo el relato me llevaba al conocimiento y cómo yo apropiaba el ritmo y el cuerpo mediante ese conocimiento recogido que nos enseñaba Jamie y Mario. Mario con sus instrumentos y Jamie con su cuerpo. Era una unión bastante llamativa. En esto vengo a hablar la primera fase, donde trabajamos los ritmos, donde trabajamos las familias. En las familias están los cortes, los chofés y los llamados. Estas familias son el tema africanos. Entonces en el primer encuentro trabajamos esto, el tema de las percusiones, cómo nos presentaban los instrumentos. Y en los instrumentos estaba el lulé, el dundués, que son un conjunto de tambores, y cada tambor tiene una sonoridad diferente. Entonces nos explicaban que los dundués son tres tambores, los cuales son los siguientes. El primer tambor es el kenkeni. El kenkeni es uno chiquitico con un sonido muy agudo. Viene el sambak, que es el intermedio del sonido, y ya viene el grande, el que es un sonido grueso, grave, que es el dudumba. Esto es un conjunto, estos tres hacen un conjunto, como lo llaman los dundunesos o el lulé. Cada instrumento tiene su propio instrumentista, o sea, su propio músico. Y fue uno de los primeros procesos que se vinieron haciendo en este momento, en esa etapa. Ya veníamos con el tema de los llamados, ¿no? Cómo nos empezábamos a apropiar de eso y a entenderlos. Entonces nos hablaban del llamado binario, que era el pete, pepa, tapa, to, pete, prepa, ta, to. Luego venía el ginefare, que es el to, tan, patata, ton, ton, pa, ta. Y ya venía el dudumba, que era ta. Y ellos nos explicaban en ese momento que esto tiene unos tiempos que son 4 golpes y el llamado. Y era muy bonito el ver cómo ese llamado no lo empezábamos a apropiar nosotros, de entenderlo y de hacerlo con nuestra voz y con las baquetas, que ya fue en el siguiente proceso. Cada familia, debemos recalcar que cada familia tiene su ritmo diferente. Sí, todo es su consecuencia rítmica, el tiempo, la métrica es diferente. En esta primera etapa y en estas etapas hablábamos de la vibración, la contracción corporal. Ya en la segunda etapa se empezó a hablar del cuerpo, entonces esa vibración corporal, la percusión, el movimiento, las frases, la articulación del cuerpo y la voz, los cortes y los chofés, que fueron como lo que nos mencionaban acá. Conocimos el turumbá, el kenkeni, los lundués, el longo, el tamari, el balafón. Digamos que, bueno, que no los pronuncié muy bien, pero son como los elementos que tengo muy presentes. Luego de esto trabajamos, bueno, el chofé. Algo que me quedó muy presente es como que es una corriente francesa que se desborda de energía y de descontrol del movimiento y la música. Entonces yo lo empezaba a relacionar con lo que yo trabajaba en mis clases de Afro House y Afrobeat, que son unos nuevos elementos que se están llegando a nuestro país, que son golpeados de desfogue de energía, y claramente eso me hizo entender
que habían otras culturas como la danza africana, donde también habían estos ritmos y yo decía, wow, sorprendente, o sea, cómo estos ritmos desfogan tu energía y cómo esos tambores te llevan a ti a desfogar todo esto que es el chofé. Eh, También permite como que el inicio de los distintos ritmos, esto como los llamados y los chofes, entonces nos hacían entender y nos explicaban que el llamado es como una marca del cambio. El músico entra con su introducción, ta, 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 luego hace el llamado, ta, 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 y ¡pum! Entra el bailarín. O el llamado es para que pare la música y se acabe ese desfogue de energía de los cuerpos. Eh, entonces es muy valioso lo que se aprendió en estas dos etapas. También hablamos sobre el cambio de movimiento. Entonces, el llamado cambia tu movimiento, el llamado cambia tu postura, el llamado cambia, el llamado es como tu punto eje. Lo entiendo yo de esta manera. Eh, Como en los recuento, recopilando lo que hicimos también fue como el tema de las sonoridades, digamos que tienen llamados distintos, cómo hago memoria con esto que me están enseñando, el ritmo del instrumento, cómo lo vuelvo corporal, el tema de la ondulación de los cuerpos con estos llamados, con estos ritmos, las rutinas africanas. Había mucho tema de los paralelos también que se hablaba en las historias, como nosotros nos empezamos a apropiar de esto. Fue una contextualización de una memoria simbólica muy común y muy interesante, porque ahí viene el tema de lo que se hablaba eh, de estas historias que nos contaba Mario, eh, que tenía cada instrumento. Algo que fue muy, muy bonito, que anoté en mis, como en mi cuaderno, en mi bitácora, es como que, bueno, hay tres grupos étnicos, que son los herreros, los músicos y los cazadores, que estas son como unas familias, también las apropié yo como familias. Entonces, digamos que los llamados, tengamos en cuenta que los llamados son como que siguen y el chofe, ¿no? Como que estos dos son como los más boom de este proceso, para mí. Entonces, bueno, viene el tema del balafón, que es algo sorprendente para mí también, que fue como que esto es una familia burkina faso. Balaní lo utilizaban para el bautizo, los matrimonios, este instrumento. Se acompañaba de la longa. El balafón como que era muy familiar a la marimba que tenemos en el Pacífico colombiano. Es algo brutal que de verdad me quedó muy marcado. Es como, wow, estos instrumentos son familia, pero pues solamente era conocido como en el Pacífico colombiano, pero ellos nos hicieron entender y nos apropiaron de ese instrumento, como, hey, también hay otros instrumentos que se parecen a lo que nosotros ya conocemos. Y fue muy, muy bonito también. Entonces, bueno, hablamos del el balafón, también como que pertenece a la familia de los susú. Conocimos las familias rítmicas, los maní, los guanifare, dudumba, la familia de los susú, como lo venía mencionando, de los griot, con su ritmo particular. Lamba, digamos que la lamba es uno de los ritmos de la tranquilidad, que hacen como una danza en vertical y en lo medular, y es como una danza que como que llevan a las montañas y esta cuestión. Y algo que me quedó muy presente también, que anoté en mi bitácora, es como el griot, como este tema, ellos son unos viajeros de los juglares, eh, que van recopilando los ritmos, los movimientos, las sonoridades, empiezan a compartir lo que aprenden en su pueblo, y es algo bastante bonito, que ya estaría yo interesada en poder lograr esto, ¿no? Ir a otros países y recopilar todo ese conocimiento para así poderlo brindar en mi país. Y eso era lo que ellos hacían. Recorrían, conocían, aprendían y de ahí venían a hacer este tipo de... a llenar de conocimiento a su pueblo, ¿no? También. Entonces, bueno, eso es como lo que quería decir. Y lo que me llevo es que de verdad en estas tres sesiones que tuvimos,
en estas diferentes sesiones que tuvimos fue muy interesante y me llevo totalmente la metodología que utilizaron con el relato, ese conocimiento, como ellos también se metían con nosotros en la vuelta de estar bailando, de decirnos ustedes pueden, vamos, quitar ese miedo y ese temor al poder hacer estas actividades virtuales, ya que es una dificultad bastante fuerte y fue una de las afectadas en esto, pero pues el conocimiento para mí es grandioso, siento que todo esto aprendido es muy bueno, lo que uno se aprende se lleva. Entonces estoy muy feliz con este conocimiento que aprendí con esta experiencia de cuerpo ritmo. Eh, me entristece no haber podido compartir con ellos en la presencialidad, pero siempre estuve muy presente y con una energía desfogadora igual que ellos. Así que, pues nada, me llevo estos 3 encuentros, unas personas maravillosas que es Mari y Jamie, y estoy muy feliz de lo que he podido aprender con todo lo que hemos venido trabajando. Entonces, muchísimas gracias. Y nada, espero encontrarme con ustedes en el camino y poder llegar a trabajar juntos o poder seguir aprendiendo de ustedes. Muchas gracias Orbitante y muchas gracias Cuerpo Ritmo y muchas gracias Jamie y Mario. Un abrazo gigante.